Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este tiempo que el Señor nos ofrece para escuchar su palabra. Qué rico que puedas conectarte a escuchar este momento en que Dios viene a traer una nueva palabra para nuestros corazones. Te invito a que, como siempre lo decimos, puedas tomar control absoluto de lo que puedas controlar en tu casa para que no haya distracción y que te dispongas. Lo más importante es eso, tener una disposición, porque el Señor obra es con un corazón dispuesto. Así que olvídate de todos los problemas, circunstancias y situaciones que puedas estar viviendo ahora alrededor, sino simplemente dedícate en este momento a estar en la presencia del Señor. Amén. Amén. Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio, este lugar, este pequeño rinconcito en internet donde el Señor nos ha permitido ministrar y compartir de su palabra cada día más, cada segundo y de pronto llenar esos espacios que Dios quiere que llenen sus hogares. Bienvenidos. Quiero que ustedes allá en su casa ponga en silencio su teléfono, cualquier cosa que lo pueda distraer para que usted se enfoque hoy en la palabra que tenemos esta noche para usted. Amén. Amén. Hoy esperamos que sea Dios hablando a su corazón, a su vida, a su mente, a su alma, a su espíritu y edificando su nivel espiritual, haciéndolo a usted cada vez más y más grande, más vencedor en Cristo Jesús. Entonces, oremos. Oremos. Entonces, Padre Celestial, en nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, Señor, en esta noche para que seas tú tomando el control de toda nuestra vida. Quita de nosotros todas nuestras cargas, quita de nosotros todas nuestras angustias. No nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos de todo mal. Ayúdanos, Padre amado, a ser siempre como tú y no como nosotros queremos ser. Ayúdanos a renunciar a nuestra carne, a caer, Señor, cada vez más en la profundidad del Espíritu Santo y a llenarnos cada vez más de Él. Danos, Señor, la oportunidad de mantenernos siempre firmes y llenos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia. Y danos a nosotros todas las capacidades, los talentos, las cualidades que solamente tú, Padre amado, nos quieres dar. En el nombre por eso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos que se están conectando, a todos nuestros hermanos que hoy están viendo esta videoconferencia, esta videoprédica que tú nos has puesto en el corazón para que le entreguemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos estos compañeros que hoy se encuentran en un momento de dificultad, en un momento de tristeza, o también que se encuentran en momentos de felicidad, de alegría, momentos donde solamente la gloria y la honra va a ser tuya, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén. Así que, mi hermano, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, ¿verdad? Algo que el Señor hace rato nos venía inquietando. Y es algo que, como usted podrá notarlo ahí en el fondo, son unas ovejitas, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de algo que se llama las características de la oveja. ¿Amén? Amén. Y para iniciar este tema, quiero que leamos aquí en primer lugar, quiero que leamos esta cita bíblica que nos va a llevar una referencia, nos va a dar de pronto una mejor idea de qué es lo que el Señor quiere que hablemos. Amén. Entonces, iniciemos con esta cita bíblica, por favor. Sí, está en Juan 10 del 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Aquí en esto nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo nos compara con ovejas, ¿verdad? Dice que nosotros somos ovejas, que Él es el pastor, el buen pastor, el único y buen pastor que hay. Entonces, las características de la oveja es cómo el Señor nos ve a nosotros y cómo nosotros debemos actuar para que el Señor nos reconozca como pastor, para que Él nos reconozca como sus ovejas, como suyos. Entonces, casi nunca nos detenemos a pensar, a estudiar, a meditar, de pronto a intentar entender un poco de qué es lo que Dios o qué es lo que el Señor quiere cuando habla o nos dice a nosotros que nosotros somos las ovejas de Él, ¿cierto? Muchas veces nosotros simplemente nos guiamos, nos fijamos o nos mantenemos en palabras de que lea la Biblia, hermano, de que haga la obra, de que manténgase firme, pero casi nunca escuchamos palabras que nos digan, venga, las características de una oveja son estas. Dios espera que usted actúe de tal manera, Dios espera que usted haga cierto tipo de cualidades, porque como somos ovejas, y muchas personas dicen, es que mi pastor, es que el pastor, es que voy a la iglesia, es que el pastor, pero nunca se
paran en la posición de decir, venga, y si yo tengo un pastor, yo soy una oveja, ¿y qué cualidades tengo yo que tener como oveja, verdad? Ujú. Y es que realmente el Señor nos habla muchas veces en la Escritura con ejemplos del día a día, con ejemplos del mundo y que nosotros no dimensionamos, y Él realmente quiere hablarnos de una forma sencilla, ¿sí? Ujú. Muchas veces, como tú lo dices, somos ovejas, pero nunca hemos entendido Pero, qué quiere decir. No sería, pero no sabemos qué es lo que quiere decir el tema de las ovejas. Simplemente sí, hemos escuchado muchas veces y hemos cantado que Jesús es nuestro buen pastor, que nada nos faltará, pero realmente pocas veces creo que nos hemos detallado o nos hemos detenido detenido, a detallar la ajá, situación. a ver este tipo de metáfora que el Señor hace. Claro, y también hay que rescatar algo, ¿no? Hay muchos pastores que creen que las ovejas son de ellos y no de Ujú. Cristo. Creen que las ovejas son de ellos, no, y es que mis ovejas, yo tengo 50 ovejas y firme aquí, haga una membresía, ponga su foto, traiga su carnet de miembro de la iglesia, pero se les olvida que las ovejas no son mías, las ovejas no es del pastor físico, el pastor, el hombre. Las ovejas son del pastor, el que dio la vida por sus ovejas, que se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros como pastores empecemos a entender que las ovejas no son mías, sino son de Cristo, va a empezar a diluirse algo que se llama la rivalidad eclesiástica o la rivalidad entre iglesias. Que es que no, es que yo asisto a tal iglesia y camine para mi iglesia que es buena, no, vamos para la mía que es buena. Pero El tráfico de aquí el ovejas. tráfico de ovejas, entonces aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de que las ovejas son de Cristo, no del pastor. Entonces, cuando nosotros aprendamos a que mi pastor no es el hombre, sino es Cristo, y dejemos de poner la mirada en el hombre y la pongamos en Cristo, empezaremos a entender muchas cosas. Por otro lado, hay ovejas que no saben si son ovejas, que son ovejas, o son cabras, o machos cabríos, o son vacas, o simplemente están confundidas. Están a la deriva. Sí, exacto, no saben qué son. Entonces recuerde que si usted no cuadra o no se ajusta a alguna de las características que vamos a mencionar, no es una situación para que usted se desespere o piense que esté mal, pero sí tenemos que creer que si usted cree en Dios, usted puede ajustarse a la medida que Cristo quiere que usted sea como oveja. Dios nos creó a todos hechos a su imagen y semejanza, y Dios creó todas las cosas, y Dios creó los machos cabríos y las ovejas. También digamos machos cabríos, hablemoslo de cabras como para que entiendan, ¿sí? Pero él también puede transformar de un macho cabrío a una oveja dulce y apacible. Entonces, veamos lo primero. El primer punto que yo quiero que observemos, amor, es este, donde vamos a ver aquí. Lo primero, Dios creó a todos los animales, ¿cierto? Sí. Todos los animales fueron creados con una defensa especial. Todos los animales fueron creados para defenderse de alguna manera. Pero las ovejas no se pueden defender. Las ovejas no tienen colmillos, las ovejas no tienen cachos, las ovejas no tienen de pronto algo robusto para defenderse. Las ovejas son animales muy indefensos. Y por eso Cristo dice que Él da la vida por sus ovejas. Amén. Amén. Sí, es verdad. El Señor hizo en su creación muchos animales con muchísimas características, y pero en las ovejas hay algo muy especial, y es que definitivamente dependen de alguien. Claro. Las ovejas tienen que aprender a depender de alguien, y ese alguien se llama Cristo. Jesús o el pastor. Ujú. Dice la palabra de Dios, dice, yo soy el buen pastor quien da la vida por sus ovejas, dice el Señor Jesús. Dice, Amén. yo soy el buen pastor quien da la vida por sus ovejas. Entonces, mi hermano, debe usted empezar a entender y empezar a discernir si usted es una oveja, qué tipo de oveja es, y si usted tiene su confianza puesta en Dios. Recuerde que el Señor Jesús pelea por nosotros. No es un hombre, no es una mujer, no es usted, es Cristo. Usted no puede defenderse como un macho cabrío que se va, se estrella contra otro macho y yo peleo porque es que yo no confío en esa persona, en ese ser que me defiende. Si usted no confía en que Cristo depende de usted, es como si usted le dijera a Cristo, no me importa lo que usted haga, no me interesa, porque yo no confío en su defensa, me toca confiar en la mía. Y dice la palabra que si yo estoy con Cristo, ¿quién contra mí? Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Si yo estoy con Él, ¿quién contra mí? Entonces,
Aquí es importante que usted aprenda de que una verdadera oveja no tiene cómo defenderse, sino pone su confianza, pone su defensa en Dios. En este caso en Cristo, que es el buen pastor. Amén. Amén. Depende totalmente de él, digamos, todo aspecto de su vida, no solo en la defensa, sino también en su alimento, en su guía, en donde vive y demás. Una oveja depende totalmente del pastor. Claro. Y una oveja nunca es como de pronto una abeja. Una oveja a una abeja, ¿no? Ujú. Porque la oveja es un animal indefenso. La abeja sí tiene un aguijón. Y si usted molesta a una oveja, la abeja lo va a picar. La abeja le va a dejar algo hinchado. Más sin embargo, es su trabajo saber si usted es una oveja o una abeja. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y dice que nosotros somos astutos como serpientes, mansos como palomas. Las palomas nunca se van a atacar al que les hace algo. Simplemente si ven que no pueden cambiar la situación, se mueven. La palabra del Señor también nos dice que entremos a un lugar y que digamos que la paz de Dios reine en este hogar, pero si en el hogar no llega a ser digno, que te sacudes el polvo de tus pies y déjalos a su suerte. Entonces, la oveja, en este caso, que eres tú, soy yo, somos nosotros, necesitamos aprender a depender de Cristo. Cristo es el que pelea por nosotros, Cristo es el que saca la cara por nosotros. Y a pesar de que de pronto tú hayas fallado, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres una verdadera oveja, Cristo va a pelear por ti. Recuerda que muchas veces las ovejas se quedan enredadas entre los alambres, y el pastor es el que va y la saca. No lo regaña, oveja tonta, sino le saca, la cura y la pone nuevamente con el rebaño cuando ya se encuentra bien. Así que el Señor Jesús nos ofrece algo, y es que se llama el perdón de pecados. No estoy hablando de que te portes mal, de que seas un pecador. No, te estoy diciendo, si estás en pecado, es un momento en que tú puedes pedirle a nuestro Señor Jesucristo que sea Él quien te limpie, quien te sane, quien te cure y te vuelva a meter con el rebaño, en ese redil. Amén. Amén. Así es. ¿Algo que aportar? ¿No? No, por el momento. Ok. Veamos el segundo aspecto, de una oveja. El segundo aspecto es que la oveja produce lana todo el tiempo. Como usted puede ver ahí en la imagen, vemos una oveja que está siendo esquilada. Esquilar es cuando se le quita el exceso de lana, cuando se le quita todo esto. Y esto tiene dos características principales. Una es que le quita el exceso de calor, el exceso de protección que tiene, ¿sí? Y deja a la oveja más fresca. Y dos, lo que hace es que empieza a dejar a la oveja con un espacio más grande en su piel para que pueda empezar a producir nueva lana, ¿sí? Entonces, mi hermano, las ovejas son esquiladas desde muy pequeñas. Las ovejas empiezan a producir lana siendo muy pequeñas, no cuando son grandes ni cuando ya están gordas, no, sino desde pequeñas las ovejas son esquiladas. Y cada vez que una oveja es esquilada, produce más lana y más lana y más lana. Esto no quiere decir de que usted cuando llega, no, es que cuando yo alcance la estatura del varón perfecto voy a empezar a dar fruto, voy a empezar a dar la provisión, digámoslo así, como una oveja le da una provisión al pastor, ¿sí? Y vamos a hablar en este caso de la provisión no para el pastor hombre, sino para el pastor Dios, para Jesús. Entonces, usted como oveja debe empezar a dar un fruto desde el principio, no puede quedarse ahí, es que mi pastor no se mueve, es que no, su pastor no es el hombre, el pastor es Cristo, y Cristo se mueve todo el tiempo, Cristo está vivo y Él se está moviendo. Amén. Amén, sí, es muy interesante esta característica que vemos de las ovejas, que ellas, como tú lo decías, desde que nacen empiezan a producir, y no hay nadie que le esté diciendo, oiga, produzca, sino que es algo que ellos lo hacen de forma natural. Y yo lo veía también, o lo veo también desde el punto de vista del servicio, ¿sí? Del servicio que nosotros tenemos que entregar a nuestro Señor, que no, así como lo veíamos que iba con el tema del torbellino y Elías, que nosotros no nos debemos dejar de cansarnos de servir, y siempre estar dispuestos y siempre estar haciendo y siempre dando fruto, que es lo que de verdad le agrada a nuestro Señor. Yo creo que nunca hemos visto una oveja que se quede quieta y nada, que se deje como engordar también, porque a veces eso pasa, que nosotros tenemos mucho que digámoslo así, por un fruto, y no lo compartimos, sino que una oveja, cuando ya ven que está demasiado gorda, que está saturada en lana, siempre va a tener que dar.
Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también, que nuestra naturaleza es servir, nuestra naturaleza es dar, nuestra naturaleza es dar amor y tener ese fruto que a Dios le agrada. Amén. Y no, yo sí he visto ovejas así, que se tiran y se dejan engordar, 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 engordar. Y este tipo de ovejas no son ovejas que tengan, digámoslo así, hablemoslo, no en la parte natural, sino en la parte espiritual. Personas que se dedican a comer, a comer, a comer palabra y no a servir, no a ayudar, no a hacer la obra. A esto lo llama Pablo, le dice que son personas que siguen alimentándose con leche materna. Son personas que siguen creyendo que a pesar de que son grandes necesitan seguir siendo alimentados como bebés. Y nosotros como cristianos, como personas creyentes, como personas que realmente conocemos a Dios, debemos empezar a dar un fruto desde el principio. Desde el principio. No esperar que usted cumpla 5 o 10 años en el evangelismo, en el cristianismo, en la fe. Usted tiene que empezar a dar frutos desde ya. ¿Sí? La oveja siempre empieza a dar fruto desde temprano, desde joven. Y el esquilar es cumplir también con los mandatos que dice el Señor. El Señor dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda nación. Hay que hacerlo. El Señor dice, tú debes ser juicioso, tienes que ofender, tienes que diezmar, tú debes hacerlo. Y es un compromiso no con el hombre, sino un compromiso con Dios. Es solamente Él el que puede hacer. Entonces, la oveja es la que produce lana todo el tiempo y tiene también que tomar la iniciativa. No puede dejarse que de pronto llevar por emociones, no puede detenerse, no espera que las cosas sucedan, no hacer que las cosas sucedan. Sus dones y talentos solamente sirven para él, para el Señor. Sus dones y talentos solamente sirven para hacer que el reino de los cielos sea cada vez más conocido. No puede esperar que otro se mueva para que se mueva. La oveja da lana, así las demás, así haya una enferma, la oveja sigue dando lana. No se deja contaminar porque es que esta oveja no está sacando casi lana, entonces yo tampoco. No, ella saca más producción porque sabe que mi hermana, la oveja del lado, no está produciendo lo que es, y el pastor debe ser también ministrado, el pastor también debe ser, digámoslo así, bendecido por la oveja. En este caso estamos hablando de la parte espiritual. El reino de los cielos también debe recibir las bendiciones cuando usted habla del reino de los cielos, cuando usted habla de Cristo, cuando usted le da la gloria a Él y cuando se sabe de que usted fue transformado por Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un tema ¿cómo puedo decir? De rebosar, de que siempre nosotros estemos hablando de Jesús, de que siempre estemos pendientes de ganar más almas, por decirlo así. Pero algo muy importante que tú decías es frente a los talentos, que los dones y talentos que tenemos, nosotros siempre debemos reconocer que han sido dados por nuestro Señor, porque caemos en un engaño que no son de nosotros, sino que fueron un regalo, una gracia que el Dios Todopoderoso nos dio a nosotros, porque a veces caemos en ese error de pensar que todo es mío y es un ego y es un orgullo que puede generarse en nuestros corazones, y es el principio de la caída, como lo dice. Claro, dice la palabra de Dios dice que antes de la caída viene la altivez. Ajá. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a caer en eso, empezamos a caer en el tema de que soy yo, Dios ya no está en la ecuación, y es que yo soy muy talentoso, yo soy muy sabio, yo soy una persona de muchos dones, y en eso no podemos caer. Y es que todo lo que Dios nos dio es para generar más vida, es para edificar el cuerpo de Cristo. No es en vano que nosotros tengamos un talento especial, tiene un propósito, y es el que el Señor nos ha mandado a hacer en este mundo. Amén. Entonces el tercer punto es: las ovejas no comen cualquier cosa. Las ovejas no comen cualquier Muy interesante cosa. Este punto. Sí, este punto es bastante interesante porque muchas veces las ovejas empiezan a comer todo lo que venga. Bueno, vamos a hablar la primera parte natural y luego la parte. Una oveja no come sino solamente lo que le da su pastor. 1. 2. No es de las que come cualquier cosa. En cambio, los machos cabríos sí son de los que comen en basureros, comen plástico, comen piedras, comen todo lo que se parezca que es bueno, se lo comen, todo se lo comen. En cambio las ovejas no, las ovejas solamente comen lo que les da su pastor. Una hierba fresca, una hierba sana. No comen hierba amarilla, no comen hierba, sino hierba fresca. Y el pastor no las va a llevar a un sitio donde haya hierba dañada, donde haya hierba que no sirve, donde haya hierba que contamina. Todo lo contrario, el pastor siempre les va a llevar, les va a intentar ubicar en un lugar especial.
el Señor Jesús, en este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo más bien, nos dieron una hierba especial, una hierba que ningún animal puede comer, ningún otro ser viviente, a no ser de que sea humano, hombre o mujer, pueden comer. Y es la palabra de Dios. Un animal no puede alimentarse con la palabra de Dios, pero tú y yo sí. Entonces, la hierba fresca es la palabra de Dios, pero no, las ovejas no van a comer de cualquier pastor, ellas no escuchan a cualquier pastor. He visto mucho personas que dicen, no, es que yo escucho por internet una palabra rema, una palabra buenísima, una palabra no sé qué, y yo entiendo, o entendemos, de que hay una sed de comer, una sed de alimento, pero usted debe entender que si Dios puso un pastor en este momento para su vida, un hombre, para que lo guíe, usted debe orar para que esa persona se mueva y sea llevada por el Espíritu Santo, llena por el Espíritu Santo, y dos, para que haya palabra nueva, para que haya alimento nuevo que salga inspirado de la palabra de Dios. No todos los pastores tratan a sus ovejas igual. Hay ovejas que son hechas, digamos, para campos, para llanuras. Hay ovejas que son hechas para montañas. Hay ovejas, dependiendo de la situación, el pastor alimenta a las ovejas. Entonces no es normal que de pronto tú vayas no sé, te invito a la iglesia X y después vamos a la iglesia Y. ¿Por qué? Porque aquí hay un tratamiento con estas ovejas y aquí hay un tratamiento con otras. Tal vez hay ovejas que escuchan simplemente, digamos, las ovejas naturales siempre van a comer lo que el pastor les diga, nunca van a comer otra cosa que el pastor no les haya indicado, o si viene otra persona les alimento, ellas corren, ellas no se quedan ahí, mucho menos. Hay algo bien particular que cuando el Señor me llamó a mí un día, me dijo, averigua cómo funciona el tema del pastor para que tú aprendas a hacer esto. Y algo que yo notaba era que las ovejas, por ejemplo, está la oveja A y la oveja A está come el alimento que le dejó el pastor, sí, digamos la hierba cerca, fresca y agua. Pero la oveja A, cuando se va a ir, llena de tierra o daña la comida y el agua. Entonces, ¿y por qué hace esto? Entonces, las ovejas se cuidan entre ellas. Entonces, ¿por qué? Porque si esta oveja está contaminada con algún virus o alguna cosa, echa tierra para que la otra oveja que va a venir no venga a comer, porque de pronto la puede infectar. Entonces, las ovejas se deben cuidar entre ellas. Y en este caso, nosotros como ovejas no debemos escuchar y ay no, es que imagínense que escuché que venían extraterrestres, hermano, y eso está en la Biblia, y nosotros no sabemos ni siquiera nos tomamos la molestia de preguntarle al pastor, oiga pastor, venga, ¿será que yo me estoy contaminando con todo lo que viene? Porque nosotros ahorita estamos contaminados con el internet, con los teléfonos, con las noticias, estamos enfermándonos, ¿cómo se llama eso? Infectándonos con cuánta cosa viene. Escuchamos a youtubers, escuchamos películas, vemos series, vemos tantas cosas que finalmente nada de eso está inspirado en la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, yo sí me veo una serie que es una serie de Dios, pero está acomodada a unas características de farándula o de Hollywood para vender. Entonces transforman muchas cosas y empiezan las palabras como, por ejemplo, pastor, ¿es verdad que de pronto Aarón hizo tal cosa? Hermano, ¿qué dice la Biblia? Es que no sé, es que yo estoy viendo una serie, estoy viendo una película, vi la película de Moisés, o vi de pronto la película de Jesús, y ahí decía una cosa diferente. Entonces las ovejas no se dejan contaminar tan fácilmente, ni el alimento que están comiendo lo utilizan para contaminar a otro. Amén. Amén. Es que este punto está muy enlazado a la parte externa, ¿sí? Aunque también estudiábamos en que cómo podían influenciarnos las novedades. Un macho cabrío, por ejemplo, ve algo que está nuevo por ahí, él sí, sin miedo alguno ni pena va diciendo, me lo voy comiendo, me lo voy cogiendo para mí, sí. Pero nosotros como ovejas debemos ser sabios frente a esas novedades que se nos pueden atravesar. Y es precisamente un llamado, yo creo que el Señor nos hace en esta noche a pensar qué es lo que tú estás comiendo realmente, qué es lo que le estás dando de alimento tanto a tu templo como a tu alma y a tu ser, porque también es importante ver qué es de lo que nos estamos alimentando físicamente, pero mucho más importante de que nos estamos nutriendo espiritualmente, porque como tú lo decías, ahorita es muy fácil deslizarse en el tema de redes sociales, internet, televisores, música, tantas cosas que llegan a influenciarnos y que tú puedes decir, no, es que no pasa nada, eso sí. Estoy viendo algo que no, y es que, real. Perdón, te hago una pausita, un paréntesis ahí, y no solamente digamos por internet, no lo hablemos del mundo, porque la gente dice, ay, no es que del mundo me contamina, no, inclusive palabras de misma gente que conoce,
que llevan a unos estrellones, a unas confrontaciones espirituales que dicen, ¿cómo así, pero si Dios me dijo por medio de este pastor que escuché no sé qué, tal cosa, pero es que mi pastor dice tal otra, ay no sé, estoy confundido? Y ahí es donde empieza la confusión y dice la palabra de Dios, perdón, hay un libro que se llama Estrategias de Guerra, creo que se llama. Y es un libro que dice que si tú puedes confundir a tu enemigo, ya ganaste la batalla, ya ganaste la guerra. Entonces, si el enemigo logra confundirte a ti de tanta palabra que estás comiendo, vas a empezar a abrir una brecha, una puerta tan grande que cuando te des cuenta vas a entrar en un enfriamiento y finalmente vas a ser la presa de Satanás. O en una intoxicación, porque mira que en lo natural, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno come mucho? ¿Se engorda? Queda, no sé cómo puede ser una palabra coloquial, no coloquial, pero lo voy a decir como embuchado, ¿sí? Que tú quedas con ese estómago así, que hasta... Con pesadez se llama. Sí, exacto, y que como que de tu cuerpo salen gases horribles por la boca, por todo lado, cuando comes demasiado, porque estás comiendo y tienes esa ansiedad de comer y comer lo que tú dices, entonces hasta qué punto está bien, ¿no?, recibir comida de todo lado. No, y hay gente, digamos, los machos cabríos comen porquerías, es decir, ellos comen cualquier cosa que se vea apetecible. Entonces hay personas que comen lo que sea. Venga, hermano, vamos a comer carne, que le dice, uy, sí, esa empanada de la esquina es re buena. Yo recuerdo alguna vez que había alguien que me decía, vamos a comer allí que venden carne frita con chicharrón y yo, uy, no, hermano, la verdad a mí me da como cosa, yo prefiero comerme en un sitio que yo conozco que sé que es muy limpio. No, ay, no pasa nada, eso es rico, eso es bueno, eso no sé qué. Y él iba a comprar y yo lo miraba, yo no era capaz. Estaba él comiéndoselo y seguimos hablando cuando llegó la policía. O sea, un problema con la señora que está vendiendo esto y que no, y todo el mundo defendiendo a la señora cuando en medio del caos, digámoslo así, alguien se enredó con esa estufa que ella tenía y se volteó la olla del aceite todo al piso. Cuando cayó al piso salieron como 4 ratones tostados ahí entre la olla y todos los que estaban ahí defendiendo a la señora empezaron a vomitar. Entonces yo apenas miraba a mi amigo me miraba y no sabía qué hacer, si vomitar. Lo único que hizo fue escupir lo que estaba comiendo y ya. Entonces muchas veces nosotros comemos y creemos que es comida sana. No, porque es que es un pastor judío mesiánico, eso de pronto es un hombre llamado por Dios. Uy, no, es que es la trayectoria. Pero es que si Dios te puso en un sitio, si Dios te puso en un redil, así no sea el más grande, es porque sabe que tú eres una oveja diferente de tratar y tienes que tener un pastor diferente de tratar. Cuando tú tienes una situación médica específica, vas a un médico específico. Si a ti te duele un pie, vas al médico específicamente de los pies. Pero si a ti te duele la cabeza, vas al médico específicamente de la cabeza. El Señor nunca te va a poner un médico general cuando sabe que tienes un trabajo, un proceso específico. Entonces es muy difícil que el Señor te vaya a poner, de pronto tú vienes de un problema, no sé, de bulimia, y que te ponga con un hombre o con un pastor que nunca en su vida se ha enterado qué es eso. Entonces el Señor siempre va a poner un pastor para que te pueda tratar en amor. El pastor, lastimosamente, digamos, las ovejas espirituales, digamos, usted, yo, muchas personas están acostumbradas a que el pastor les dé palo. Es que a mí me gusta es que el pastor me confronte, me dé duro. Pero mi hermano, el Señor dice que Él nos entregó a nosotros como pastores unas ovejas para su cuidado, no para su maltrato, para su cuidado. Si a ti lo que te gusta es que te maltraten, entonces es porque tú vienes acostumbrado a hacer las cosas al contrario. Las cabras son las que hay que amarrar, las cabras son las que hay que darles duro para que se entren, para que se acomoden. Las ovejas simplemente se mueven y obedecen la voz de su pastor. ¿Amén? Sí, así es. ¿A trancazos? No, ¿verdad? A trancazos no lo vamos a hacer. Entonces, mi hermano, veamos el punto número 4, que dice, mis ovejas oyen mi voz. Es importante de una oveja y la característica más importante que tiene es escuchar la voz de su pastor. ¿Amén? Amén. Entonces, el Señor dice, las ovejas o mis ovejas oyen mi voz. Si tú no escuchas la voz de Dios, es porque tal vez tú no has nacido de nuevo o tal vez tú ya tienes tus oídos cerrados. Contaminados. O contaminados, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez, he visto personas que dicen, es que por este oído no escucho, no oigo, por este no oigo, por este sí, por este no. Estoy preocupado. Y van al médico y les hacen un lado, le sacan un tapón de cera y dicen, ya oigo. Y es porque lo que tú dices, tienen los oídos contaminados, tienen los oídos saturados de tanta cosa que les entra, ya no escuchan la voz de Dios. Entonces la característica más grande es escuchar la voz del pastor.
hay una parte, digamos, una historia que nosotros leímos con mi esposa, lo escuchamos, y es que una vez en África llegaron unos pastores a un pozo, digamos, hacia un pozo, llegó un pastor con sus ovejas. Inmediatamente llegó, a los 10 minutos llegó otro con un montón de ovejas. Las personas que estaban allá sentadas decían, oiga, ¿y cómo van a hacer para separarlas? Porque inmediatamente estaban hablando de Y eso, llegó otro. llegó otro, y se mezclaron todo ese montón de ovejas. Entonces para uno, como persona, ver, digamos, porque allá en África no andan con una o dos ovejas, andan con 100, con 500 ovejas, mezclar todas esas ovejas, ¿cómo hace para separarlas y saber cuáles son las mías y cuáles son las tuyas? Entonces, para sorpresa de todos, cuando el pastor, y los pastores se sentaron a hablar, ¿no? Ellos se sentaron a echar chisme. Cuando ya terminaron, dijo uno, bueno, yo me voy, ya es hora de llevar mis ovejas para el redil, para guardarlas. Bueno, y empezó a llamar a las ovejas y todas las ovejas de ese pastor se separaron de las otras y se fueron detrás de él. Y es increíble cómo las ovejas realmente escuchan la voz de su pastor. Muchas veces oímos escuchar a Dios, o muchas veces decimos escuchar a Dios, pero no lo seguimos. Muchas veces decimos, Dios me está hablando por medio de esta palabra. Señor, dame fuerza para continuar. Bueno, llegamos. Y se les olvida lo que el Señor les ha dicho. Se nos olvida, no se les olvida, se nos olvida. Y esto es una de las características más tristes de las ovejas de Cristo. De que se les olvida escuchar la voz de su pastor. De que se les olvida que Dios utiliza medios para hablarte, como el pastor físico que entregó, en este caso digamos nosotros, o el pastor que tú tengas en tu congregación, que dejó a alguien para que te ministrara y te guiara mientras él venía, porque él fue allá al cielo a preparar para nosotros un refugio, una morada en que habitar. Entonces, muchos dicen, estoy esperando que Dios hable conmigo. Muchos dicen, es que Dios no me habla, es que Dios está bravo conmigo. Pero Dios todo el tiempo te está hablando. Lo que pasa es que tú no escuchas la voz de tu pastor, porque ya tienes tus oídos contaminados de tanta cosa que escuchas, de tanta mentira. Hay personas que ya ni siquiera se fijan realmente si es un llamado de Dios o no, simplemente lo que escucharon que habló el vecino, que ay, es que me parece que tal señor está mal, se dejaron contaminar y ya no escuchan la voz de Dios, no escuchan realmente lo que Dios dice. Seguir no solo es escuchar, mis hermanos, seguir es conocer y seguir, reconocer a su pastor y seguir. Escuchar no es lo mismo. Y hacernos conocidos también por él, ¿sí? En una relación, es una relación de doble línea, digamos, mutua, en el que si tú estás atenta a... Atento. O atento a escuchar la voz de tu pastor, él también va a saber, oiga, si este está aquí, yo sé que cuento con él, yo sé que está atento a mis instrucciones, a mi guía. Entonces también es importante que nosotros, como que alguna vez en nuestras oraciones decíamos, en nuestra oración debemos llamar la atención de nuestro Señor, y es un tiempo en el que debemos hacer ciertas cosas diferentes para que Dios sepa que está contando con nosotros. Exactamente. ¿Cierto? Pero entonces, volviendo al punto de que las ovejas escuchan la voz de Dios, y eso que tú dices es verdad, es una relación de doble línea. Es muy difícil que un pastor no conozca a su oveja si la oveja nunca se acerca al pastor. No le habla y no le dice sus necesidades. Yo creo que es tal cual como un animalito. No sé cómo las ovejas puedan manifestarle a su pastor que tienen hambre, ¿sí? Pero... Las ovejas cuando tienen hambre lo que hacen es empiezan a llamar, empiezan a llamar. De hecho, digamos, por ejemplo, en las noches cuando llega un zorro, cuando llega un lobo, cuando llega de pronto un coyote a acechar las ovejas empiezan entre todas a llamar al pastor, a gritar, digamos, en su sonido al pastor, y el pastor se levanta. El pastor a veces tiene ayudantes y son perros. Sí, eso fue algo que el Señor me dijo, porque dice, Señor, yo no puedo solo. Me dijo, tú vas a tener ayudantes, camina. Y a veces esos perros son, y con el respeto de todos, no es con una comparación, sino simplemente es para que ustedes me entiendan, a veces son esos líderes de intercesión, son esas personas que están ahí guerreando y pendientes mientras el pastor descansa de la jornada, mientras el pastor descansa de su trabajo. Ellos pueden estar echando un ojo alrededor de las ovejas para que ninguna fiera venga a atacarlas. Y es precisamente eso. Entonces también es una relación donde la oveja tiene que comunicarse con su pastor, porque a veces pues es muy triste saber, oiga, le está pasando esto a fulano y usted por qué no ha hecho nada, y nosotros no teníamos ni idea.
es importante que nosotros también levantemos, como decimos, llamemos la atención de nuestro pastor y podamos a solicitar ayuda, auxilio, porque es que no estamos solos, por eso Claro. Dios hizo que nosotros estuviéramos los unos a los otros ayudándonos siempre. Claro, y la otra es también, hay gente que dice, no, es que yo no le pido a Dios lo que yo necesito porque Él sabe lo que yo necesito, entonces yo no le pido a Dios. Hey, amigo, hermano, compañero, si tú necesitas algo de Dios, clama a Él y Él te responderá. Amén. Deja de estar creyendo. Dice la palabra, aquí quiero que lo leamos, por favor, amor, si eres tan amable. Dice la palabra en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. ¿Sabe usted que la oveja es el único animal que no hace ruido al morir? Es el único animal que no reclama cuando necesita ser sacrificada. No se enoja, no intenta huir, nunca habla mal de su pastor. Siempre está callado, a pesar de que sabe que está en una situación complicada, nunca habla mal. Por eso Job se ganó tan buen lugar ante los ojos de Dios, porque nunca se quejó, nunca habló mal de su pastor. Siempre, 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 siempre cayó y daba gracias, porque el tiempo que le permitió vivir el Señor en esta tierra fue pastoreado por el Dios de verdad, por el Dios vivo. Y a pesar de la aflicción, él estaba más agradecido por lo que había vivido bueno que por las cosas malas que había vivido. Así que, mi hermano, en esta noche le invitamos a usted que deje de quejarse, deje de llorar, deje de clamar, deje de pronto de hablar tanto y empiece a agradecer lo que Dios le ha dado. Una buena oveja nunca, 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 nunca va a hablar mal de su pastor, ni mucho menos va a buscar la forma de hacerlo caer, mucho menos va a encontrar la forma de hacer que este hombre o esta mujer caiga en vergüenza para decir, sí vio, yo sabía. Una buena oveja nunca va a querer ver un pastor caído, nunca, jamás, porque fue llamado con propósito. Y muy independiente de que yo no piense lo mismo que el pastor de Estados Unidos, el pastor de Inglaterra, el pastor de Alemania, muy independiente de que yo no piense igual, él tiene un llamado y yo le respeto. Alguna vez me pasó algo, ya para cerrar esto, y quiero que veamos un video, pero una vez me pasó que me encontré con un pastor, venía él de otro país, y él estaba muy frustrado porque él estaba viendo muy mal, no tenía empleo, no tenían cómo comer, dejan su iglesia por seguir un llamado. Y llegué y le saludé, hola pastor, ¿cómo está? Me dijo, pastor, yo no soy pastor, pastor es alguien que tiene ovejas, yo no tengo ninguna oveja aquí en Colombia, yo estoy cansado, no me diga nada, y salió y se fue. En mi corazón yo dije, nunca más le voy a volver a decir pastor, este señor es muy grosero. En ese momento el Señor llega y me llama y me dice, no fuiste tú el que lo llamó, fui yo el que lo llamó, y le dices pastor porque él tiene la misma autoridad que yo te entregué a ti, y así él no lo quiere reconocer, él ya tiene un rango conmigo, entonces le dices pastor, porque así él no ve a ovejas, él tiene un llamado, y él no deja de ser pastor simplemente porque no esté con su redil. Aquí viene ese otro trabajo. Y cuando volvió el pastor, molesto, aún estaba molesto pero no tanto, y yo en mi corazón decía, no le voy a decir el nombre, no le voy a decir pastor, le voy a decir el nombre. Me quedé mirándole y le dije, pastor, ¿cómo le fue? Me dijo, bien hermano, discúlpeme por lo que pasó, perdóneme. Tranquilo, el Señor me dijo esto y le conté lo que había pasado. Y fue un jalón de orejas tan hermoso, a la vez tan duro, tanto para él como para mí, que hoy por eso me atrevo a compartirles este testimonio. Así que mis hermanos, vamos a orar por usted, vamos a orar para que el Señor nos guíe, y antes de terminar esto lo vamos a dejar con un video para que usted pueda también conocer la profundidad de lo que estamos hablando de cuando las ovejas oyen la voz del pastor. Amén. Amén. Así que hoy pidamos a ese Señor, al Señor poderoso, que nos ayude a tener esas características que estudiamos de las ovejas, que nosotros siempre escuchemos su voz, que no nos alimentemos de cualquier cosa, de que produzcamos siempre lana en todo tiempo. Son 3 características que debemos tener hoy en nuestro corazón, y es lo que 4. el Señor... Dije 3 o 4. Son 4, claro. Primero, tienes que saber que Dios te creó. Bueno, sí. Segundo, la oveja produce lana todo el tiempo. Tercero, la oveja no come cualquier cosa. Y cuarto, la oveja escucha la voz de su pastor. Amén. Amén. Ok, entonces amor, oremos por todas las ovejas. Así es. Oremos. Las ovejas. Amén. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, oramos para que seas tú tomando el control
de todas estas personas, de todas las ovejas que hoy nos sentimos confundidas, de todas las ovejas que hoy somos machos cabríos, que somos cabras, que queremos saltar de aquí para allá, de todas estas ovejas que hoy, Señor, no reconocemos que tú nos creaste a tu imagen y semejanza y que tenemos la ventaja de que solamente nosotros podemos ser ministrados por tu palabra. Señor, hoy te pido por todas las ovejas que, sabiendo que producen lana, dejan de ser esas ovejas que son fieles a su pastor. Señor, oramos por todas las ovejas que comen cualquier cosa, que se dejan contaminar de cualquier cosa que el mundo les ofrece, cualquier cosa que Satanás les pone por delante, cualquier video o cualquier situación. Oramos, Señor, por todas las ovejas que ya no escuchan tu voz, que no escuchan la voz del llamado, la voz del Dios Todopoderoso, de esas ovejas que hoy se quejan, de esas ovejas que hoy lloran, de esas ovejas que hoy gritan y le echan la culpa al Dios Todopoderoso de todo lo que le sucede a los hombres y no agradecen las cosas que son. Señor, hoy oramos por todas aquellas personas que se sienten en situaciones complicadas, situaciones difíciles. Coloca pastores, coloca personas capaces, personas dispuestas a hacer tu obra, Señor. Danos fuerzas a nosotros como las personas que somos, como ovejas que también somos, para continuar en este llamado. Quita de nosotros toda carga, Señor. Bendecimos a todo aquel que nos maldice. Bendecimos a todo aquel que habla mal de nosotros, a todo aquel que habla bien de nosotros. Bendecimos a tu pueblo Israel, bendecimos a todos tus hijos espirituales, mi Señor Jesús. Bendecimos a todos los ángeles del cielo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo lo bendecimos. Bendecimos a todos aquellos que han sido fieles con sus ofrendas, con sus diezmos, que han seguido ahí. Señor, hoy yo oro para que tú me ayudes, a mí y a mi esposa, a alcanzar la meta de este sueño, Señor, de arrancar el Edén, un sitio, un terreno, Señor, para poder empezar a ministrar por medio de palabra, por medio de fe, por medio de actos, para trabajar la tierra, Señor. Hoy bendigo tu nombre, exalto, Señor, tu presencia, tu voluntad, tu poder, porque no hay nadie más grande, a ti, al gran yo soy, al que abrió el mar y dejó que su pueblo pasara por tierra secada. Ese gran yo soy es el que yo hoy clamo. A ese gran yo soy, aquel que resucitó a nuestro Señor y Salvador de entre los muertos, a ese gran yo soy. Hoy yo clamo a Jesús, a mi verdadero pastor, al único y verdadero pastor que ha entregado la vida por sus ovejas, aquel que va y deja las 99 solamente por una. A ese pastor yo clamo y te pido que nos rescates, porque nos sentimos perdidos en este camino, Señor. Danos la fuerza para continuar y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Mi hermano, recuerde, mañana tenemos nuevamente nuestra conexión 8 de la noche, no se la pierda. Va a ser algo tremendamente maravilloso. Lo invitamos a usted a que se suscriba a este canal, a que no pierda la conexión con nosotros. No somos los mejores, pero intentamos seguir el camino del varón perfecto. Fallamos muchas veces, pero solamente Dios nos tiene y nos sostiene. Nos tiene para no salir corriendo y nos sostiene para no caer en el camino. Así que gracias por seguirnos. Quédese con este video. Que Dios lo guarde, que lo bendiga. Gracias por todo. Y nada, chao. Despídete. Hasta luego, buenas noches. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, tika, tika! Ayoko. Look at them, look at them.
amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. He's still right voice. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming.